Hola, buenas noches a todos. Agradecerles por estar conectados el día de hoy en nuestra primera reunión de esta semana IMIC de la diabetes, en el que abordaremos todo el tema de actualidad en el diagnóstico y en el manejo. El día de hoy tendremos una charla de fisiopatología y diagnóstico. Entonces, para mí es un gusto poder darles la bienvenida a este evento. Mi nombre es Andrés Felipe David, soy el presidente del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Universidad Militar. Hoy los estaré acompañando como moderador de la charla. Tenemos el gusto de presentar esta charla realizada por Diana Sánchez y Juliana Sarmiento, junto con el apoyo de los doctores Omar Calixto y Diego Gómez, que son internistas de nuestro hospital, el Hospital Militar Central. Em, Vamos a dar eh, el inicio a la charla el día de hoy. Entonces, vamos a agradecerles a las expositoras y esperamos que este día pues puedan afianzar los conocimientos que ya tengan de fisiopatología y ver un poco sobre el tema del diagnóstico que se ha venido profundizando en las últimas actualizaciones de la guía de diabetes. Entonces, a Diana y a Juliana, el auditorio es todo suyo y a los asistentes esperamos que al final puedan tener las preguntas y las inquietudes que nuestros tutores estarán atentos a resolver. Hola, buenas noches. Entonces, para la charla de hoy vamos a tener en cuenta dentro del contenido la definición de diabetes, clasificación, epidemiología, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y abordaje, teniendo en cuenta que pues la parte de tratamiento la vamos a ir abordando a lo largo de la semana. Bueno, entonces como la definición, vamos a empezar diciendo que la diabetes mellitus es un desorden metabólico crónico que se va a caracterizar por la presencia de un estado hiperglicémico acompañado por la discapacidad en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Como un dato curioso les voy a contar que la diabetes es una de las enfermedades que se conoce más antiguamente por el hombre y fue descrita por primera vez hace cerca de 3.000 años en un manuscrito egipcio, y no fue hasta 1936 que se hizo la diferenciación entre el tipo 1 y tipo 2, siendo inicialmente el tipo 2 un componente del síndrome metabólico. Esta enfermedad resulta de múltiples causas, pero siempre incluye los defectos en ya sea la secreción de la insulina o la respuesta a esta. Dentro de la clasificación, entonces vamos a dividirlas en 4 tipos. El primero, pues la diabetes mellitus tipo 1, que básicamente se va a definir por un componente autoinmune, en donde va pues, a haber destrucción de las células beta, que son pues las productoras de la insulina. Y en este grupo pues también vamos a tener en cuenta el tipo de LADA, que es pues la diabetes autoinmune latente en el adulto. En cuanto a la diabetes tipo 2, pues va a ser relacionado más que todo a las alteraciones en la secreción y en la acción de la insulina, teniendo en cuenta pues también un mecanismo fisiopatológico de resistencia a la insulina. En la diabetes gestacional, que pues básicamente va a ser definida por encima del segundo o tercer trimestre del embarazo, que se asocia a diabetes mellitus tipo 2 postparto, generalmente 7 veces más que pues las pacientes embarazadas que nunca tuvieron diabetes gestacional. Y otros tipos, tales como la diabetes monogénita, que dentro de este grupo vamos a tener en cuenta la neonatal, y el MODY, que son diabetes de inicio en la madurez del joven, básicamente pues de alteraciones genéticas. Enfermedades del páncreas exocrino, tales como la fibrosis quística, la pancreatitis, trauma, neoplasias, hemocromatosis, otros trastornos genéticos y otras inducidas por fármacos, ya sean glucocorticoides, diuréticos tiazídicos, antipsicóticos atípicos, entre otros. Dentro de la epidemiología mundial, pues vamos a tener en cuenta em, que básicamente, pues el menor número de pacientes con diabetes en el 2019 fue evidenciado en África, 19 millones. Sin embargo, pues a nivel mundial en otras partes, vamos a encontrar que todos los países cuentan con pacientes por encima de 30 millones y que a lo largo de lo que es el 2030 y el 2045,
Este número va a incrementarse inclusive más del 50% en cada uno de estos países, pues a nivel mundial, lo cual pues es preocupante. Siguiente. Ah. También pues hay que tener en cuenta que la prevalencia aumenta con la edad, más o menos entre los 60 y 69 años, sin embargo se ha descrito que en mayores de 40 a 45 años ya empieza a haber como mayor prevalencia de este. Hay otros factores inclusive relacionados como la etnicidad, generalmente pues en latinos, en americanos nativos, que pues más adelante les voy a comentar. Y pues realmente la carga económica de esto pues es bastante alta, teniendo gastos inclusive de 727.000 millones de dólares, pues a nivel de Estados Unidos, según los datos de la CDC. Y pues además, a nivel pues de 2017, 9.4% de esta población tenía diabetes, pero el 23.8% no estaba diagnosticada, lo cual pues esto también nos aumenta como el riesgo de enfermedades cardiovasculares y de otro tipo pues de enfermedades. Y también lo que es preocupante, que 84 millones de personas mayores de 20 años, es decir, un 34% pues de esa población en el 2017 presentaba prediabetes, que también pues se ha asociado a aumento de las enfermedades cardiovasculares y desenlaces fatales, tanto por enfermedades cardiovasculares como por otras causas. En la parte de los niños, realmente la diabetes mellitus tipo 2 es rara, pero esta se asocia más que todo por la aparición de diferentes factores de riesgo, ya sea por la obesidad, pues por los malos hábitos de vida, teniendo pues una prevalencia de 5 casos por 10.000 niños. Y en cuanto a la diabetes tipo 1, que pues realmente es como menos común, en donde vamos a encontrar una incidencia de 3 a 4 niños por 100.000 pues, habitantes en menores de 15 años, con una prevalencia del 0.07%. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que este tipo de diabetes, como ya les había mencionado, no solo se va a dar en los niños, sino también pues puede llegar a generarse en el adulto. Siguiente. En cuanto a la epidemiología ya en Latinoamérica y pues en Colombia, uno de cada 11 adultos pues tiene diabetes, 32 millones de personas viven con este diagnóstico y pues como ya les había comentado va a incrementarse en más del 50% a nivel de pues del 2030 a 2045. Uno de cada 10 adultos va a tener tolerancia anormal a la glucosa. Y casi la mitad, el 44% de las muertes van a ser atribuidas a este problema, la diabetes, en menores de 60 años. A nivel pues de Colombia, 2.8 millones de personas entre 20 a 79 años tienen diabetes. Estos datos pues son sacados de la International Diabetes Federation del 2019. Tenía una prevalencia del 8.4% y el gasto por persona en dólares era de 1.217. Entonces, pues realmente ha tenido un gran impacto económico. Las muertes relacionadas han sido de 18.453 pacientes y lo que también nos preocupa es que hay una alta proporción de adultos sin diagnosticar, en más o menos un 39.2% de la población. Como ya les había mencionado, pues la prevalencia a nivel pues, de diabetes mellitus tipo 1, generalmente pues de 0 a 19 años es baja, más o menos de 1.824 pacientes, pero pues lo importante acá es realmente tener en cuenta que uno de cada 12 adultos tiene diabetes, de que es muy común y que pues debemos diagnosticarla a tiempo y pues con esto disminuir los otros factores. ¿Siguiente? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Los factores de riesgo pues los vamos a dividir según los factores genéticos, las características demográficas, el comportamiento del estilo de vida y pues los determinantes metabólicos. Entonces, en cuanto a factores genéticos, tenemos marcadores genéticos que ya pues más adelante vamos a comentar, la historia familiar, principalmente pues familiares de primer grado. Dentro de las características demográficas, la edad, como ya les había comentado, entre 40 a 45 años para arriba empieza a aumentar la prevalencia. La etnicidad, teniendo en cuenta pues americanos nativos o latinos o afroamericanos.
En cuanto a los comportamientos y el estilo de vida, teniendo en cuenta pues la obesidad, que es como un factor de riesgo para tener inclusive resistencia a la insulina, el sedentarismo, la dieta, el tabaquismo, el estrés, el estado socioeconómico y pues los medicamentos que ya había mencionado. Dentro de los determinantes metabólicos, pues lo mismo, la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, la diabetes gestacional que aumenta 7 veces el riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2 después en el posparto, y el síndrome metabólico, que pues también es muy importante tenerlo en cuenta y pues diagnosticarlo, siendo caracterizado por obesidad abdominal, hipertrigliceridemia, disminución del HDL, sí, bajo, y hipertensión arterial con alteración de la regulación de la glicemia. Entonces hay que tener en cuenta pues que 1 de cada 4 hombres y 1 de cada 5 mujeres mayores de 30 años tiene síndrome metabólico y pues como son muchos, realmente pues es un factor de riesgo muy importante para la diabetes, pues que también hay que hacer prevención por esta parte. Siguiente. Bueno, entonces para entender un poco acerca de la diabetes tenemos que saber primero lo que es la homeostasis de la glucosa, que es muy importante aquí. Los individuos sanos normalmente tienen que mantener un nivel de glucosa estable, ya sea basal o sea postprandial. Este se debe mantener incluso cuando hay fluctuaciones grandes, cuando hay grandes cambios de la oferta y la demanda de la glucosa. El que se mantenga se lo vemos a un sistema que es dinámico y que existe entre la insulina y la sensibilidad que tienen los tejidos a esta. Como bien sabemos, la glucosa es esencial para funciones vitales como por ejemplo las del cerebro, y unos niveles elevados en la glucosa nos pueden causar efectos tóxicos como por ejemplo en el endotelio vascular. Normalmente, en un estado postprandial, la mayoría de la glucosa va a ser utilizada por los tejidos que son insulino-independientes, como cuáles, como el cerebro y como las áreas espláncnicas. Esto toman el 75% de esta glucosa, mientras que el 25% restante lo utilizan los tejidos que son insulino-dependientes, como el tejido adiposo y los músculos. La insulina es una hormona importante que tenemos aquí en cuenta y tiene un efecto directo sobre el glucagón, que quiere decir que va a tener una acción paracrina sobre este y lo que hace es inhibirlo en el momento que se eleva. O sea, la insulina se aumenta y va a inhibir la liberación del glucagón, mientras que cuando el caso es contrario para el glucagón, este va a promover la síntesis de la insulina. La homeostasis de la glucosa refleja como tal un balance entre la producción hepática de la glucosa, la captación y la utilización periférica de la misma, y es el regulador más importante del equilibrio metabólico. Pero tenemos que tener en cuenta que no solamente actúa la insulina, sino también tenemos, por ejemplo, los impulsos neurales, tenemos las señales metabólicas y las hormonas contrarreguladoras, que como dice su nombre van a hacer lo contrario a la insulina. En este caso tenemos la adrenalina, la noradrenalina, la hormona del crecimiento, las hormonas tiroideas, la somatostatina y en la que hacemos énfasis acá, que es el glucagón. En los estados normales, cuando una persona está en ayuno, la concentración baja de insulina eleva la producción de la glucosa por parte del hígado, favorece la gluconeogénesis hepática y también la glucogenólisis. Y a la vez lo que va a pasar es que se reduce la captación de la glucosa por otros tejidos, los que son sensibles a la insulina, y esto favorece que se movilicen otros precursores, como vamos a tener, por ejemplo, los aminoácidos. También va a haber lipólisis, y esto es medida, como lo mencionaré un poco más adelante, por el glucagón. Asimismo, las concentraciones disminuidas o que estén bajas de la glucosa hace que la insulina, hace que se aumenten las contrarreguladoras, como el que mencioné, el glucagón, que es liberado por las células alfa del páncreas y estimula tanto la glucogenólisis como la gluconeogénesis en el hígado, en la médula renal, y también va a estimular la lipólisis. Y posterior a una comida ya se van a elevar los niveles de glucosa y por lo tanto también los de la insulina, y eso hace que se inhiba la secreción de glucagón y los niveles plasmáticos de esta se van a disminuir. O sea, ese es el control que se lleva normalmente. Ya hablando de la fisiopatología de la diabetes mellitus de tipo 1, sabemos que es una enfermedad crónica que se va a caracterizar por la destrucción de las células beta pancreáticas, que son las que van a producir la insulina. Y esto resulta de un proceso que es autoinmune por parte del linfocito CD4, CD8 e incluso macrófagos que se van a encontrar en los islotes pancreáticos, y va a llevar a una deficiencia absoluta de la insulina. Esta enfermedad puede encontrarse en cualquier etapa de la vida, pero lo más común es que lo encontremos podemos encontrar que dicen los datos en menores de 20 años o en menores de 35 años. Esta enfermedad es consecuencia de la destrucción autoinmune de las células que producen la insulina, y se piensa que va a haber un estímulo que la desencadena, aparte de haber una predisposición genética. También se dice que puede haber un estímulo infeccioso o ambiental que va a detonarlo,
y se va a mantener por una molécula que encontramos en las células beta, que lo voy a mencionar más adelante. La mayoría de los pacientes van a mostrar inmunomarcadores después de que hay esta exposición o este detonador, y va a ser antes de que se manifieste la enfermedad clínicamente. Entonces, como lo vemos ahí, es una combinación de factores genéticos, del sistema inmune, factores ambientales, e incluso se ha visto relacionado a la microbiota intestinal en el papel del desarrollo. Ya después de que hay una disminución en la cantidad de la masa de las células beta, se trastorna de forma progresiva la secreción de la insulina y ya se pierde la tolerancia de la glucosa. Como tal, las manifestaciones clínicas o las características de la diabetes mellitus tipo 1 la vamos a encontrar ya cuando hay cerca de un 70 al 80% de destrucción de las células beta pancreáticas. Las que quedan van a seguir funcionando, pero no son suficientes para mantener la tolerancia normal a la glucosa. Y luego, cuando ya hay una situación en la que requerimos de mayor cantidad de insulina, por ejemplo, mencionaban una infección o incluso la pubertad, que aumentan estos requerimientos, pasa de la intolerancia de la glucosa ya a una diabetes como tal. Y después de que inicie la diabetes mellitus tipo 1, hay un corto periodo de tiempo en el cual podemos controlar la glucemia con bajos niveles de insulina. A este se le llama la fase de luna de miel, y es que es un periodo fugaz en el cual las células que quedan van a seguir produciendo insulina endógena, pero ya después de un tiempo es tanto que cesa este proceso y el sujeto ya tiene deficiencia completa de la insulina. Entonces, como lo estábamos mencionando, hay una susceptibilidad genética. Intervienen múltiples genes, pero se ha visto, por ejemplo, hicieron unos estudios en gemelos idénticos que tenían diabetes y la concordancia de los genes es de 40 a 60%, lo que nos lleva a concluir que la diabetes mellitus de tipo 1 no solamente está determinada por la susceptibilidad genética, sino que hay unos factores externos que van a modificar si la persona va a desarrollar o no la diabetes. El principal gen que se ha visto asociado es el HLA en el cromosoma 6, y los polimorfismos de este complejo representan cerca del 40 al 50% de riesgo genético de padecer la diabetes mellitus de tipo 1. Esta región tiene genes que codifican para el HLA2, o como conocemos el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, que es responsable de la presentación antigénica, o sea, este va a presentar antígenos a los linfocitos T colaboradores, y un polimorfismo, un cambio, una mutación en los aminoácidos que están en la región que se unen al antígeno, va a cambiar a la vez la especificidad contra ese antígeno y pues nos aumenta la predisposición a la enfermedad. Se ha visto que la mayoría de los pacientes con esta enfermedad tienen el haplotipo HLA-DR3 y DLRA4. A su vez, los más predisponentes son los que vemos en la parte inferior, que son DQA10301, DQAB10302 y DQB10201. Mientras que los haplotipos que vemos en la última parte son haplotipos protectores, o pues que confieren una protección en contra de la enfermedad, que son el haplotipo DQA10102 y DQB10602. Se ha visto que estos están presentes en menos de 1% de las personas que tienen diabetes. Y algo que tenemos que tener en cuenta aquí para los pacientes y en una consulta es que el riesgo va a aumentar 10 veces en las personas que tengan parientes con la enfermedad. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuando esto es un antecedente familiar, aunque el riesgo es relativamente pequeño, de 3 al 4% cuando el progenitor tiene diabetes mellitus de tipo 1 y 5 a 15% cuando es un hermano. ¿Y por qué se conoce como una enfermedad autoinmune? Básicamente por los factores que vemos aquí, por la presencia de las células inmunes en los islotes pancreáticos, por como vimos anteriormente, porque hay una asociación de la susceptibilidad con genes del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, por la presencia de autoanticuerpos contra los islotes, por la alteración de la inmunorregulación mediada de las células T, porque hay una participación de monoquinas y de células TH1 que van a producir interleuquinas en el proceso de la enfermedad, porque responde a la inmunoterapia y porque hay presencia de otras enfermedades autoinmunes. Y acá cabe resaltar que cerca del 85% de los pacientes tienen anticuerpos en contra de las células de los islotes, y la mayoría también tienen anticuerpos antiinsulina. Los primeros, o sea, los de los islotes, por lo general están dirigidos en contra del ácido glutámico descarboxilasa, que es el que se encuentra en las células beta del páncreas. Ya acá más como en qué es el proceso que pasa, tenemos que el páncreas no solamente tiene células beta pancreáticas, sino también tiene alfa que producen el glucagón, las delta que producen somatostatina y las células PP que producen polipéptido pancreático. Estas no se van a ver afectadas para nada en el proceso autoinmune, y vamos a ver que los islotes van a estar en esta enfermedad infiltrados por linfocitos y es un proceso lo que llamamos insulitis. La destrucción de las células beta pancreáticas
va a llevar a que disminuya la producción o la liberación de la insulina, y esto va a llevar a los desórdenes que conocemos que son característicos de la diabetes. Además, la pérdida de la insulina va a llevar a que las células alfa del páncreas también tengan una desregulación, va a haber una alteración de ellas y causa una elevación en la producción del glucagón, que la mencionamos, es una hormona contrarreguladora, y en una situación normal, esa hiperglucagonemia, como lo llamaríamos, sería controlada o normalizada por la hiperglicemia, pero en esta enfermedad esto no pasa. Entonces, lo que pasa es que los niveles exacerbados del glucagón van a llevar a un aumento del azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque uno de los procesos del glucagón es, como lo mencioné, la lipólisis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, entre otros procesos que llevan a exacerbar los defectos metabólicos que se dan inicialmente simplemente por la deficiencia de la insulina. Además, vamos a ver que la disminución de la insulina lleva, junto con el glucagón, a una lipólisis descontrolada y aumentan, por lo tanto, los niveles de los ácidos grasos libres en el plasma, y esto suprime también el metabolismo normal de la glucosa en los tejidos periféricos, como por ejemplo en el músculo esquelético, que nos va a llevar aún más a que se acumule el azúcar en la sangre. Todo esto va a perjudicar la utilización de la glucosa y van a disminuir la expresión de algunos genes que necesitamos para que los tejidos respondan como lo hacen normalmente a la insulina. Entonces se va a afectar la glucoquinasa en el hígado y algunos receptores como los GLUT4, que son los que están presentes en los tejidos insulinodependientes. Además, sabemos que este es un proceso que se da por una desregulación entre la respuesta innata y la adaptativa, que va a llevar a la destrucción mayor de los islotes pancreáticos. Y en la mayoría de los pacientes podemos encontrar que tienen unos autoanticuerpos que los llamamos ICA, por su nombre en inglés de Islet Cell Autoantibodies, que es una combinación de varios anticuerpos, pero el que más conocemos es el que mencioné anteriormente, que es el del ácido glutámico descarboxilasa. Ahora, en cuanto a la diabetes mellitus de tipo 2, sabemos que también es un desorden metabólico y este resulta de la incapacidad del páncreas para producir suficiente insulina, o también puede ser dado porque los músculos y los tejidos en general van a ser resistentes a la insulina, es decir, no van a poder usarla apropiadamente. Antes la conocíamos como la diabetes mellitus sin dependencia de la insulina. Sin la producción o la utilización adecuada de esta enzima, el cuerpo no va a poder llevar la glucosa dentro de las células, por lo tanto se van a acumular en la sangre, y es una enfermedad de tipo crónica, y la podemos encontrar también, como la anterior, en todas las edades, pero es más prevalente en los mayores de 40 años, y es el tipo más común de diabetes que encontramos. Este tiene dos mecanismos fisiopatológicos. El primero es la alteración de la secreción de insulina, que es causado por la disfunción de las células beta pancreáticas, y la segunda es que se perjudica la acción de la insulina porque los tejidos generan una resistencia sobre ella. Cuando hablamos de que predomina la resistencia de la insulina, la mayoría de las células del páncreas sufren una transformación, lo que va a llevar a que respondan como que se necesita más insulina y hay una hiperinsulinemia en estos pacientes. Aquí hablamos de que las personas que tienen diabetes mellitus tipo 2 también tienen una predisposición genética a la resistencia a la insulina. El evento que más va a predisponer a esto es el estilo de vida. Como lo sabemos, el exceso de las comidas de manera crónica, especialmente muchos carbohidratos y muchas grasas, van a predisponer a que se dé la diabetes mellitus de tipo 2 y es el desencadenante en sujetos que son susceptibles ya sea genética o epigenéticamente. En los estados normales de sensibilidad a la insulina, sabemos que la producción de glucosa por parte del hígado va a ser limitada o va a ser suprimida por la insulina. Sin embargo, en el caso de la resistencia, la gluconeogénesis va a continuar y nos lleva al estado de hiperglicemia que conocemos. Como lo mencioné, sí hay también acá un fuerte componente genético, además de que se pueden relacionar también factores ambientales, como lo mencioné, la obesidad, la nutrición y la actividad física, que pueden modular el fenotipo. No se sabe exactamente cuáles son los genes que van a predisponer a la enfermedad, pero sí son más de 70 que cada uno aporta un riesgo entre 1.06 y 1.5 de riesgo. Como lo mencioné ya, esta es una enfermedad que se caracteriza porque se altera la secreción de la insulina, también porque hay una producción hepática excesiva de la glucosa y además que se altera el metabolismo de las proteínas, de las grasas y demás.
Acá tenemos que tener en cuenta que es importante, uno de los factores ambientales que predisponen son la obesidad, en particular la que es visceral o central y se demuestra por el índice cintura-cadera, que por lo general va a estar aumentado en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Las etapas iniciales de la enfermedad, la tolerancia se mantiene casi normal porque pese a la resistencia, las células beta responden a que como los tejidos no están respondiendo a la insulina normalmente, piensa que no hay, y aumenta la producción de la insulina y nos lleva a una hiperinsulinemia compensatoria. Y los islotes de ciertas personas después de tanto tiempo son incapaces de mantener este estado. Entonces luego aparece el aumento de la glucosa postprandial y hay un descenso adicional en la secreción de insulina, lo que nos lleva a que se manifieste ya la enfermedad desde el periodo en ayunas y las manifestaciones clínicas que veremos más adelante. La resistencia a la insulina es relativa porque las concentraciones que se dan de insulina al inicio, que son elevadas, normalizan la glucemia plasmática. Y la resistencia a la acción de la insulina es alterada por la utilización de la glucosa por los tejidos que son sensibles a la insulina y aumenta la producción hepática de la glucosa al haber un aumento de las hormonas contrarreguladoras. También sabemos que los niveles de receptor de insulina y de la actividad de la tirosinquinasa en el músculo esquelético y en tejidos periféricos van a estar disminuidos, que esto ya sea más como un resultado de la hiperinsulinemia que causa la enfermedad y no es como el defecto primario que nos va a llevar a la enfermedad. Como hay un defecto en todos estos procesos, el aumento del glucagón, el aumento de la insulina y todas las anormalidades que hay, lleva a una acumulación de lípidos en los miocitos esqueléticos que van a resultar de la lipólisis. Esto afecta a la fosforilación oxidativa mitocondrial y reduce la producción del ATP. A la vez nos va a llevar a una oxidación alterada de los ácidos grasos y esto nos lleva a una acumulación de lípidos que genera especies reactivas del oxígeno que a la vez afecta el metabolismo del azúcar. La obesidad acompaña a la diabetes mellitus tipo 2, en particular, como lo mencioné, la central o la visceral es parte del proceso de la patogénesis y estos depósitos de grasa blanca y de grasa parda tienen una capacidad termogénica mucho mayor y produce que la mayor cantidad de depósitos aumenta ciertas concentraciones de ácidos grasos que va a liberar productos como la proteína 4 que se une al retinol, la leptina, las adipoquinas, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros, y estos ayudan a regular no solo el peso corporal, sino el apetito y el gasto de energía. Y a su vez con esto va de la mano que modula la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Y en la obesidad lo que ocurre es que hay mayor producción de esta hay disminución de la adiponectina por parte de los adipocitos y la adiponectina es un péptido insulino sensibilizante. Al perderse o al disminuirse, también se afectan los tejidos, la sensibilidad de los tejidos a la insulina. A la vez, la alteración de estas adipoquinas va a llevar a un estado inflamatorio que nos explica por qué podemos encontrar en estos pacientes marcadores como la interleuquina 6 y la proteína C. En la diabetes mellitus de tipo 2, la secreción de la insulina y la sensibilidad a la misma están relacionadas entre sí. Como tal, la secreción de la insulina aumenta inicialmente. Es una respuesta que se da a la insulina resistencia y con el fin de que se mantenga la tolerancia que hay inicialmente a la glucosa. La secreción de la insulina es leve y se afecta de manera selectiva solamente a la respuesta a la glucosa. Se va a mantener, por ejemplo, por otros estímulos como la arginina. Pero igualmente, así responde a los otros, va a haber una alteración de las células beta hasta el 50%, que igual nos va a producir las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Y en la diabetes mellitus de tipo 2, la resistencia hepática a la insulina va a reflejar la incapacidad de la hiperinsulinemia de suprimir la gluconeogénesis. Y esto nos va a producir la hiperglicemia en ayunas y disminuye el almacenamiento del glucógeno en el hígado en el periodo postprandial. El aumento que se da consecuente, que es la producción hepática de la glucosa, ocurre en una fase muy temprana de la evolución de la diabetes y probablemente es posterior al inicio de la secreción insulínica y a la resistencia a la insulina en el músculo esquelético. Como resultado de esto, van a aumentarse la lipólisis y otros procesos que nos aumentan los ácidos grasos, que nos va a llevar a que haya niveles tóxicos y también hay una esteatosis en el hígado que puede ocasionar lo que pues, se verá más adelante, una hepatopatía grasa no alcohólica. Y acá podemos ver una comparación de los tipos de diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. Entonces hablamos de algunas características como
la edad del inicio, que lo mencionamos al principio, que en el tipo 1 yo mencioné que era menor, vemos en menores de 20 años, pero también se tiene en cuenta menores de 35, y en el tipo 2 es en todas las edades, pero por lo general lo encontramos en mayores de 40 años. El tipo del inicio de la enfermedad en el tipo 1 es abrupta o es severa, mientras que en el tipo 2 puede ser gradual. El peso en la tipo 2 lo más común es que veamos los pacientes obesos, aunque pueden no estarlo. Y en la tipo 1 hay una predisposición genética por el HLA. Entre las manifestaciones clínicas tenemos las 4 P's, que son las más importantes, que son poliuria, polidipsia, pérdida de peso y la polifagia. También podemos encontrar otros como que el paciente manifieste fatiga, irritabilidad, mareo, visión borrosa, incluso heridas que tardan en cicatrizar, y a la vez infecciones, como infecciones de piel, de las encías e infecciones vaginales. Uno de los signos que se pueden hallar en la diabetes es la acantosis nigricans. Esta es un marcador de la resistencia a la insulina o de la hiperinsulinemia. Las concentraciones elevadas de esta hormona nos va a producir una activación directa de los receptores y a la vez del factor de crecimiento similar a la insulina en los queratinocitos y los fibroblastos térmicos, que va a promover su proliferación, y se ve el resultado de la acantosis nigricans, que es como tal una hiperpigmentación aterciopelada de las zonas flexoras y menos común en las zonas extensoras. Listo, en cuanto a la parte del diagnóstico, según la ADA, pues vamos a tener principalmente 4 criterios. El primero, pues la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual de 120 miligramos sobre decilitro, la glicemia 2 horas postcarga mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro, la hemoglobina glicosilada con un valor mayor o igual del 6.5%, y un paciente que tenga síntomas clásicos o que presente crisis hiperglicémica y que tenga una glucosa plasmática aleatoria mayor de 200 miligramos sobre decilitro. En la parte de la hemoglobina glicosilada debemos tener en cuenta que hay unos factores que pueden afectar la glicosilación de esta hemoglobina, independientemente de los niveles de glicemia, tales como las hemoglobinopatías o las enfermedades que aumentan el recambio de los glóbulos rojos. En este caso, pues podemos encontrar enfermedades de células falciformes, el embarazo, la eficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el VIH, la hemodiálisis, la pérdida o transfusión de sangre reciente, entre otras. Entonces, pues debemos tener en cuenta que se deben realizar pues cada uno de los criterios que ya mencioné previamente, pues para realizar el diagnóstico correcto. Siguiente. En cuanto a la diabetes tipo 1, que pues ya había mencionado, incluye el LADA, que es como el fenotipo de adultos. Vamos a encontrar pues 3 estadios. Básicamente desde el estadio 1 vamos a encontrar anticuerpos, autoanticuerpos. Estos van a ser prácticamente dirigidos contra el ácido glutámico descarboxilasa, que son pues enzimas específicas de las células beta del páncreas, autoanticuerpos antiinsulínicos, autoanticuerpos asociados a la insulinoma 2 o IA2A, autoanticuerpos citoplasmáticos de las células de los islotes y contra los transportadores 8 del 5. Todas estas pues son enzimas específicas de cada una pues de las células del páncreas que nos van a contribuir a la destrucción de estas y pues a la disminución de la secreción de insulina. Otro marcador que podemos encontrar es el péptido C, ya que pues como lo había mencionado mi compañera, este indica cuánta insulina se está produciendo en el cuerpo. Entonces, pues si disminuye la producción de insulina, vamos a tener un péptido C disminuido. Ya básicamente en el estadio 2 a 3 empezamos a tener alteraciones pues en los niveles o bueno, en los criterios que ya había mencionado previamente, y ya en el estadio 3 ya se utiliza el diagnóstico según los criterios de la ADA que ya les había mencionado. Siguiente. En cuanto al diagnóstico de la prediabetes, lo podemos encontrar según la ADA y según la OMS. Según la ADA, tenemos 3 criterios. La glucosa plasmática en ayunas entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, la glicemia 2 horas postcarga entre 140 y 199, y la glicosilada entre 5.7 y 6.4%. Por otro lado, pues tenemos los criterios de la OMS, en donde evidenciamos pues una glicemia en ayunas entre 110 y 125, y una glicosilada entre 6 y 6.4%. Son realmente pues la prediabetes, si quieres pasar la diapositiva. La prediabetes pues es realmente el grupo de personas cuyos niveles de glucosa no cumplen con esos criterios de diagnósticos de diabetes,
pero pues realmente los niveles de glicemia son demasiado elevados para considerarlos normales. En un estudio que se realizó, que se llama el Whitehall to Core Study, donde se siguieron pues a 5.427 participantes entre 50 y 79 años que no tenían diabetes. Se siguió pues durante 11.5 años más o menos. Un total de 628, es decir, más o menos un 11.6%, tenían prediabetes según los criterios de la OMS que ya mencioné, y un 36.8% consideraban diabetes con los criterios de la ADA, que pues también ya previamente había mencionado. ¿Esto qué era lo que pasaba? Que aumentaba los eventos tanto de enfermedad cardiovascular no fatal como fatal, o la mortalidad por todas las causas. Y se evidenciaba que pues estos eventos aumentaban en un 54% de los pacientes con prediabetes diagnosticados según la OMS y en un 37% según los diagnosticados por la ADA. Sin embargo, al realizar ajustes específicos de otras variables, teniendo en cuenta la edad, el sexo, la etnicidad, la enfermedad cardiovascular previa, el tabaquismo, la parte pues del perfil lipídico, la hipertensión o que pues manejaran algún tratamiento antihipertensivo, esta incidencia bajaba de un 17 a un 12%, y que pues teniendo en cuenta la hemoglobina glicosilada, los pacientes que se diagnosticaban por medio de este método duplicaban la incidencia de esos eventos, más o menos. Sin embargo, pues con los ajustes de los factores previamente mencionados, cambiaban más o menos a un 13 a un 17%. Sin embargo, pues esto sigue siendo muy alto, y pues hay que tener en cuenta que la prediabetes eh, es un factor de riesgo para generar diabetes y pues para generar estas complicaciones. Siguiente. Entonces se realizó otro estudio en el 2019, que básicamente cogían los pacientes del estudio que ya les había mencionado, y lo que hacía era volver a mirar cuáles tenían prediabetes según los criterios de la ADA, de los cuales eh, se diagnosticaban más que todo por glicemia plasmática en ayunas en un 45%, y que pues de estos pacientes, ese 45% revirtieron sus niveles alterados de glicemia a los 5 años. En los que se diagnosticaron por glicemia postcarga, 2 horas postcarga, que eran 324, 120, es decir, el 37% revirtieron a los 5 años, y tenían en cuenta el criterio de la glicosilada 1709, que es como el mayor, que da como que duplica el riesgo y que da inclusive mayor diagnóstico. 297, que era el 17%, revertían la glicemia a los 5 años. Que concluyeron en este estudio que la reversión de la prediabetes, definida nada más por el criterio de la glucosa postcarga, 2 horas postcarga, se asoció con una reducción a la mitad del riesgo futuro de enfermedad cardiovascular y de muerte, que eran los criterios que había considerado el estudio que ya les había mencionado, evidenciando que habían 12.7 casos, o bueno, personas, frente a un 29.1 personas por 1000 al año. Entonces, pues realmente disminuir ese factor de riesgo pues de la prediabetes nos ayuda a prevenir estos eventos y pues disminuir las complicaciones. Siguiente. Entonces, ¿a quiénes vamos a realizarle screening? Básicamente a los que ya les había mencionado los factores de riesgo, es decir, que tengan pues sobrepeso, que sean obesos y que tengan antecedentes de primer grado en la familia de diabetes, que tenga pues alto riesgo por etnicidad, lo que ya les había mencionado, los latinos, de los americanos nativos, la historia de enfermedad cardiovascular, la hipertensión, los niveles de colesterol alto pues disminuidos, de alta densidad, perdón, las mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico, la inactividad física y otros factores asociados como con la resistencia a la insulina, como ya lo había mencionado mi compañera, la obesidad y la acantosis nigricans. Además, pues los pacientes que tienen prediabetes, que deberían ser básicamente seguidos por un año, o sea, hacerle seguimiento anual. Las mujeres que han tenido diabetes mellitus gestacional, que pues se le deberían hacer pruebas cada 3 años al menos, para todos los pacientes mayores de 45 años y para aquellos en donde pues le salgan los resultados normales,
realmente pues realizar un check pues en intervalos de 3 años para considerar, o bueno, teniendo en cuenta los factores de riesgo que tengan el paciente pues a lo largo de la vida. ¿Sigue? Entonces pues este es como un post que pues le mostraba la guía de la ADA, en donde pues básicamente es para la población en general. Básicamente pregunta la edad, que ya les había mencionado, el factor de riesgo por encima de los 40, 45 años, si es hombre, si es mujer, si es mujer, si ha tenido diabetes gestacional, si ha tenido pues un antecedente familiar de primer grado con diabetes, si tiene hipertensión, si tiene inactividad física y pues si tiene sobrepeso. Básicamente es para hacer o bueno, como para encontrar esos casos entre la población a modo de prevención, de promoción y prevención. ¿Sigue? Entonces ya para finalizar, pues el abordaje, básicamente hay que dividir a nuestros pacientes en si presentan síntomas o si no. Si no presentan síntomas, hay que mirar si tiene factores de riesgo, como las que ya les había mencionado. Si no tiene factores de riesgo, pues hay que darles educación y realizar promoción y prevención. Si tiene esos factores de riesgo y pues además presenta síntomas, se les debe realizar los criterios diagnósticos que ya les había comentado: glicemia en ayunas, carga de glucosa de 75 gramos, la glicosilada y la glicemia aleatoria. Si alguno de estos lo encontramos positivo, debemos pues diferenciar entre el diagnóstico de prediabetes, diabetes, e iniciar el tratamiento y el manejo para cada uno. Y si no, realizar control de comorbilidades y pues seguir realizando los checks anual o cada 3 años según corresponda. Siguiente. Entonces, en cuanto a las estrategias de prevención, pues la ADA nos da como varias estrategias, teniendo en cuenta los programas de prevención, referidos más que todo al estilo de vida y la terapia conductual, es decir, mantener una buena nutrición, realizar actividad física y dejar de fumar. Dentro de las intervenciones farmacológicas mencionaban la metformina, principalmente para esos pacientes que son obesos, que pues realmente va a generar un beneficio en ellos. Prevenir las enfermedades cardiovasculares, es decir, manejo de otras comorbilidades como por ejemplo la hipertensión arterial, la dislipidemia, entre otros. Y la educación y pues enseñarle a los pacientes cómo manejar, o sea, bueno, cómo tomarse los medicamentos, que debe tener, pues, o sea, que debe ser juicioso con la dieta, etcétera. Siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Juliana y a Diana por esta excelente ponencia. Estoy seguro que los conceptos quedaron bastante claros y fue desarrollada de la mejor forma. A continuación, vamos a dar un espacio para responder algunas preguntas de nuestros asistentes. Pero antes de eso, vamos a recordarles que este evento es patrocinado por Help Me Doc y por Med Juniors, que son marcas colombianas de emprendimientos para personal en salud. Entonces, los premios son unos descuentos y al final vamos a rifar un kit de, de repuestos para las agendas de Helmidoc. Entonces recuerden estar pendientes de la asistencia que vamos a enviar a continuación. En ese link de asistencia, ustedes pueden encontrar una cajita para escribir las preguntas que tengan. Pueden hacerlo por ese medio o pueden abrir su micrófono y hacer las preguntas al doctor Diego, o pueden dejar las preguntas por el chat. Esas serían las 3 estrategias que tendríamos para recolectar las preguntas que tengan. Esperamos que se queden hasta el final de la charla para poder escuchar todas las respuestas a las posibles preguntas que tengan. Y de nuevo, muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy y a nuestras expositoras por tan excelente charla. No sé si el doctor Diego tenga algún comentario para respecto a la charla. Sí, hola Andrés. Bueno, buenas noches a todos los asistentes. Primero felicitar a las expositoras Juliana y Diana, hicieron un excelente trabajo. Este tema de diabetes es un tema bastante complejo y hablar de la fisiopatología y de la epidemiología son temas que perfectamente podríamos estar una semana hablando de esos dos temas, entonces
hicieron un excelente abordaje y las felicito, fue una charla muy bien estructurada. Y lo que ellos hablaban, que lo más importante es hacer el diagnóstico de manera adecuada. Muchas veces fallamos en eso, en no reconocer tempranamente los signos clínicos de la diabetes. La mayoría de los pacientes son asintomáticos, no llegan a producir síntomas hasta que debutan con una complicación, bien sea con un estado hiperosmolar o con una cetoacidosis, o llegan con complicaciones infecciosas o vasculares derivadas de la enfermedad. Entonces es sumamente importante estar atentos ante los hallazgos clínicos de estos pacientes y si tener la sospecha, hacer el diagnóstico como nos lo dijeron ellas con los criterios que establece ADA y OMS. Y es en cuenta que la diabetes es una enfermedad sumamente importante por las dos cosas que ellas describían al comienzo en la epidemiología, el impacto económico y el impacto social sobre el paciente. Entonces siempre estar atento a eso y nuevamente felicitarlos por la exposición, un muy buen trabajo. Y estoy atento por si el público tiene alguna pregunta. Sí, doctor. Tenemos una pregunta y dice, ¿en qué pacientes sospechamos una diabetes MODY y LADA? Bueno, las diabetes MODY y LADA son grupos especiales y generalmente la diabetes LADA es esa diabetes tipo 1 que uno encuentra en el paciente adulto eh, por encima de los 30 años. No es una diabetes, es una diabetes intermedia, por decirlo así. Recuerden que los pacientes diabéticos tipo 1 tienden a diagnosticarse en la adolescencia o en la infancia. Los pacientes con diabetes LADA tienden a hacer presentaciones clínicas de diabetes tipo 1 un poco más tarde, 35, 45 años. Entonces, generalmente es por el tipo de presentación clínica. La mayoría debutan con cetoacidosis diabética donde tenemos un déficit absoluto de insulina. En cuanto a las diabetes MODY, es un poco más difícil hacer el diagnóstico porque son alteraciones genéticas. Yo la puedo sospechar en el momento en que tengo pacientes diabéticos que cumplen con los criterios diagnósticos para hablar de diabetes en general, pero que veo que el tratamiento no responde de manera usual. Cuando yo veo ese tipo de alteraciones, debo sospechar una diabetes tipo MODY, donde lo más importante es hacer el estudio genético para establecer cuál es la deficiencia que tiene y finalmente el tratamiento va a ser el mismo. Pero son casos en los cuales las presentaciones no son usuales. Son muy poco frecuentes y pues digamos que no se ven frecuentemente en la práctica clínica, pero pues hay que tenerlas en cuenta en esos contextos donde no haya unas presentaciones usuales o una respuesta adecuada al tratamiento de manera inicial. Son pacientes que van a requerir dosis incluso más altas de insulinas a las convenciones para lograr un mejor control metabólico. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice, para hacer el diagnóstico de diabetes, cuando los valores, dice, para hacer el diagnóstico de diabetes, cuando los valores estén alterados, en una ocasión se debe repetir nuevamente el examen para hacer el diagnóstico de diabetes y se repite en cuánto tiempo. Listo, es una pregunta sumamente interesante. Acuérdense que el diagnóstico de diabetes está asociado a dos cosas, a una glicemia alterada, a una hemoglobina glicosilada alterada y a síntomas. En las guías de la ADA siempre dicen que yo debo confirmar ese diagnóstico. Y acuérdense que nosotros tenemos una adaptación de las guías americanas donde nosotros vamos a tener o una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, una glicemia al azar mayor a 200, una glicemia basal mayor a 126 y eso debe estar asociado a síntomas. Si yo tengo un paciente a que por alguna razón de tamización le tengo una hemoglobina glicosilada pero no tiene síntomas, tengo que hacer una prueba complementaria. No tengo que esperar ni 6 semanas, ni un mes, nada. Si yo tengo una glicosilada mayor a 6,5, debo confirmar por otro medio, por una glicemia al azar, por una glicemia pre y post, o por una glicemia con carga de tolerancia oral a la glucosa. Y ahí es importante que ustedes discriminen qué es una glicemia pre y post y qué es una tolerancia oral a la glucosa. Generalmente las pruebas de tolerancia oral a la glucosa se hacen con 75 gramos de glucosa nívea. Eso tiene que ir medido y debe ser así. Y eso se le entrega al paciente en el laboratorio después de que se le toma la glucosa preprandial. No es lo mismo que yo le dé 75 gramos de glucosa al paciente a que le diga al paciente, venga, tómase las ayunas, desayune y vuelva. Que son dos de las grandes diferencias. Si yo tengo un paciente con una alta sospecha, le tomé una glicosilada y la glicosilada salió en el borde, 6,5, pero le hago una glicemia pre y postprandial y esa me sale
todavía entre valores que pueden ser para diabetes o diabetes, no estoy muy seguro, debería ser una tercera prueba con una prueba de tolerancia oral a la glucosa, es decir, tener una medición exacta de cuántos carbohidratos le estoy dando para ver cómo se comporta. Entonces lo más importante es, uno, ver si tiene síntomas de hiperglicemia. Los síntomas de hiperglicemia asociados a una alteración metabólica nos va a dar el diagnóstico de diabetes. Y adicionales, si ya tengo una prueba positiva, lo ideal es que yo lo confirme con una prueba diferente. Un ejemplo, la hemoglobina glicosilada no es útil en pacientes anémicos, en pacientes renales crónicos que estén en hemodiálisis por el recambio de la hemodiálisis o en pacientes que tengan alguna alteración que genere un recambio rápido de la hemoglobina, digamos, anemias hemolíticas, hablando de los pacientes reumatológicos. En ese contexto, a mí la hemoglobina glicosilada no me sirve, porque por el alto recambio no me va a dar un valor fidedigno. Entonces tengo que buscar otra estrategia, las pruebas de tolerancia oral o las glicemias pre y post. No sé si quedó clara la respuesta. Vale, doctor, muchísimas gracias. Esa respuesta responde dos o tres preguntas que teníamos similares y tenemos una pregunta que dice, ¿qué evidencia tiene el ayuno intermitente en la prevención de la diabetes o en evitar su progresión? Digamos que ese tema del ayuno intermitente ha tenido boom en los últimos años, me parece que en los últimos 2 años por el artículo del New England Journal of Medicine, donde esa, el ayuno intermitente muestra una mejoría en el control metabólico. Digamos que tenga un impacto directo medido en la diabetes mellitus, todavía no hay estudios en eso. Lo que sí nos podemos dar cuenta es que el ayuno intermitente logra un impacto significativo en la reducción de peso. Si yo logro una reducción de peso, logro una disminución de la resistencia a la insulina, mejoro la sensibilidad obviamente a la insulina y eso me puede evitar la progresión a la enfermedad. Pero recordemos que, como bien nos dijeron nuestras expositoras, es una enfermedad que es multifactorial. Hay componentes genéticos, medioambientales, nutricionales que van a impactar en el desarrollo de la enfermedad. Digamos que lo que podríamos hablar más fuertemente del ayuno intermitente es lograr un control del peso, sí me va a ayudar a evitar una progresión a la enfermedad en pacientes que tengan factores de riesgo para desarrollar la enfermedad o en pacientes que tengan la enfermedad, lograr un mejor control metabólico. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Tenemos una persona que nos pregunta sobre el algoritmo de tratamiento de las descompensaciones agudas. Queremos invitar a esa persona a que esté pendiente de nuestras siguientes charlas porque vamos a hablar de eso en los próximos días. Agradecerles de nuevo a las expositoras por tan excelente charla, al doctor por los aportes al final y respondiendo las preguntas y muchas gracias a los asistentes por permanecer hasta el final. Los invitamos, el día de mañana vamos a tener una charla sobre el manejo con hipoglicemiantes en paciente no insulino requiriente, que va a estar excelente. Entonces, muchísimas gracias y a todos una feliz noche.